Sean bienvenidos a esta edición de 2024 de Halloween en Cuba. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, porque ni pensar que hace ya cuestión de un año nos encontramos en el oriente de la isla documentando lo que es como tal la vida nocturna y un poco de esta celebración en el país. Hoy nos encontramos, como saben, en La Habana, Cuba, para ver cómo se desenvuelve la noche de brujas en Cuba. Así que acompáñenme. Quisimos iniciar esta edición 2024 de Noche de Brujas en lo que se conoce como la Avenida de los Presidentes o la calle G. Y es que es justamente el escenario en el cual hace unos años atrás, no tengo ese conocimiento en la actualidad, muchos jóvenes salían en los horarios nocturnos con sus mejores trajes, sus mejores disfraces, sus mejores atuendos para pasar una noche agradable de brujas a lo cubano, porque sí les digo que a pesar de que sea una celebración capitalista, aquí en Cuba se celebra a nuestra manera. Y sí, sé que muchos de ustedes van a decir, si es una celebración nocturna, ¿qué haces grabándolo en un horario temprano de la mañana? Y es que precisamente a modo de variar, quería hacerlo en el horario de la mañana para documentarles establecimientos y los pocos indicios halloweenescos que vamos a encontrar a lo largo de la ciudad de La Habana. Si pudiésemos hablar de lugares o establecimientos que conservan esa temática aquí en Cuba año tras año, son los negocios privados, como es el caso de las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, y sobre todo los bares. Creo que estos últimos son los protagonistas idóneos de lo que es Halloween en Cuba, cosa que nunca he podido documentarles precisamente por el hecho de cuando uno va con su disfraz, con su temática de Halloween y va a documentar dentro de un establecimiento como un bar, es un poco problemático. De hecho, aquí en G y 25, una calle que tuvimos la oportunidad de grabar hace poco, si hay un lugar temático o restaurante temático que no deja esta costumbre de un lado, es Rey Gaby y la heladería que está a continuación, que es el Pret-a-Porter. Hace unas semanas atrás estuvimos grabando, había aquí un espantapájaros a modo de celebración o a modo de la temporada de otoño, y miren cómo cambió la decoración aquí. Y ahora vamos a entrar al Pret-a-Porter en búsqueda de un helado para continuar con este recorrido. Aquí creo que sí la decoración continúa. Es este dragón de 3 cabezas y vamos a ver adentro con qué nos encontramos. Y sí, a lo mejor ustedes dirán, eres reiterativo, repetitivo, pero sí vamos a hacer un pequeño recorrido respecto a la celebración por G. Teníamos que hacer alusión de estos dos sitios. Buenos días. ¿Cómo están los precios? Ahora vamos a estar realizando la visita de varios establecimientos y negocios privados para ver si regresó esa costumbre o esa temática de Noche de Brujas en sus establecimientos.
Aplicando el resto de las características que conforman a Halloween, se puede decir que solo la parte de la temática de los negocios privados y las fiestas en uno que otro bar en Cuba es lo que viene conformando esta celebración en el país. Evidentemente, si hablamos tema disfraces, aquí en la isla solo se disfrazan mayormente los jóvenes o aquellas personas que vayan a asistir a una fiesta donde el dress code obligado es ir disfrazado, si no, no te dejan entrar. De hecho, son muy pocos los establecimientos que en estas fechas rentan o alquilan disfraces. Sí, los alquilan y tienes que devolverlo, no como en otros países que usted entra a su página de Amazon, encarga su disfraz, el que más le guste y listo. Eso aquí no existe. Alquilas tu disfraz y vas a tu fiesta. También me gustaría hablar de la famosa costumbre de Halloween, que es truco o trato. Está más que obvio hablar o excluirla completamente, porque eso supongo que sea algo que nunca va a existir en Cuba. Así concluimos este breve resumen sobre lo que es Halloween en Cuba durante el año 2024. Como siempre, los invito a que pongan abajo en la parte de los comentarios sus impresiones, sus opiniones al respecto, que saben que siempre los estoy leyendo, y que también opinen cómo se están celebrando estas fiestas en sus países de orígenes. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que nos vemos próximamente con mucho más contenido y no olviden apoyar este video dejando un me gusta y compartiéndolo con un amigo. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.